Bueno, de nuevo, buenos días a todos. Mi nombre es Paula Santander. Yo hago parte del equipo de Colombia FinTech y les damos la bienvenida a este webinar con Olimpia. Estamos muy emocionados de estar hoy con Santiago Ramírez y Andrea Martínez del equipo Olimpia. Vamos a tener una conversación muy valiosa sobre pagarés electrónicos, sobre sus fundamentos legales y los desafíos que traen en nuestro país. Entonces, nada, de nuevo, bienvenidos a este espacio. Vamos a tener al final de esta sesión 10 minutos para que Santiago y Andrea puedan resolver sus dudas. Entonces, también les encargamos a través del chat o del QA nos dejen sus dudas y al final les vamos a responder. Santiago, Andrea, bienvenidos. El espacio es de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Para nosotros es un gusto haber recibido esta invitación de parte de Colombia FinTech eh, para participar en este webinar y compartir con ustedes pues algunas de nuestras opiniones, algunas de las conversaciones que hemos tenido al interior sobre el tema de los pagarés, específicamente de los pagarés electrónicos y pues tratar de compartir con ustedes nuestra postura sobre algunos desafíos que vemos que implican la constitución de estos pagarés electrónicos con la legislación que actualmente está vigente. Entonces, pues para entrar en materia, les quiero compartir un poco de la agenda. No sé, ustedes están viendo mi pantalla, ¿correcto? Entonces, el día de hoy, la agenda que vamos a tener con ustedes va primero a tener una introducción donde vamos a hablar un poco sobre la ley modelo de comercio electrónico, la ley 527 del 99 y el criterio de equivalencia funcional. Luego nos vamos a centrar en los requisitos legales de los títulos valores desde el punto de vista del Código de Comercio, los requisitos también de los pagarés y los requisitos para luego pasar a los elementos de los títulos valores de acuerdo con la doctrina y terminar con un par de desafíos que vemos que se presentan ante la interpretación legal de los pagarés electrónicos, esto desde el punto de vista de que se exige una custodia exclusiva por parte de los depósitos centralizados de valores y una necesidad de que los pagarés electrónicos se constituyan a través de firmas digitales del otorgante. Entonces, pues para entrar en materia, doy paso a Santiago Ramírez, que es Legal Counsel Specialist de Olimpia IT y por eso está con nosotros para contarnos toda esta información. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Muy buenos días a todos y todas. Nuevamente les agradecemos por este espacio para hablar de un tema tan apasionante y digamos, con tantos desafíos, pero también con unos temas tan interesantes desde la interpretación legal, que como son los títulos valores electrónicos. En general, todos estos temas de comercio electrónico tienen muchos puntos de los que hay que hablar. Hay muchos debates y muchos temas interesantes y pues la idea es que hoy abordemos algunos de esos temas. Eh, Como introducción o a modo de introducción, digamos que hay unos principios, unos criterios que son fundamentales, que son la base para entender todos estos temas de comercio electrónico. Seguramente muchos de los asistentes de pronto conocen estos temas a profundidad, de pronto no todos los conocen, pero es importante que tengamos este contexto y en particular que entendamos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de la equivalencia funcional y de qué hablamos especialmente cuando hablamos del derecho del comercio electrónico y por qué todo este entendimiento y todos estos conceptos son importantes para entender los requisitos legales y los requisitos de la doctrina, de los títulos valores electrónicos en general y de los pagarés electrónicos en particular. Entonces, para ubicarnos un poco en este tema que es la equivalencia funcional, es importante que nos ubiquemos por allá en el año 1995-1996 en el marco de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la CENUTMI. En ese momento, año 95-96, estaba dándose todo el surgimiento fuerte del Internet, digamos, desde los principios de los 90 teníamos un surgimiento del Internet y en este punto estábamos viendo la importancia del Internet como un medio de comunicación, pero principalmente como un medio para el intercambio de productos y servicios, para la generación de obligaciones, para la realización de negocios jurídicos. Y en ese año, en esa discusión que se estaban dando en el 95-96, vamos a tener un dilema. Si con el surgimiento del Internet es necesario crear
un nuevo derecho de las obligaciones para el Internet, para el derecho del comercio electrónico, donde tuviéramos unas reglas específicas para el derecho del comercio electrónico, o si en cambio la otra gran opción que en últimas pues sabemos es la que se va a adoptar, si en cambio es suficiente con la regulación del derecho comercial, por llamarlo de alguna forma clásico, del derecho de las obligaciones, del derecho civil, y en cambio el Internet es solamente un nuevo medio o una nueva forma a través del cual se pueden manifestar y se pueden crear estas obligaciones y este negocio jurídico y estos negocios jurídicos. Como sabemos, pues la mayor parte de los países van a adoptar la posición de que es suficiente con un derecho de las obligaciones, un derecho civil, un derecho comercial que teníamos para ese momento, y se va a adoptar un criterio que es fundamental para entender qué es el derecho del comercio electrónico, y ya vamos a ver también para entender cómo podemos interpretar el tema de los pagares electrónicos, y es el de la equivalencia funcional. En la ley modelo de comercio electrónico vamos a tener este criterio de equivalencia funcional que palabras más, palabras menos, lo que nos va a decir es que los documentos físicos tradicionales, el documento escrito, el documento firmado, el documento original, cumple unas funciones, cumple unos requisitos. Y si es posible cumplir esas funciones o esos requisitos por medio de un documento electrónico que desde ahora podemos llamar el mensaje de datos, que es el término que en la ley 527 le ponemos al documento electrónico, si es posible cumplir esas funciones de manera equivalente en el documento electrónico, pues no hay ninguna razón para que se le niegue validez jurídica a ese documento electrónico. En Colombia vamos a adoptar la equivalencia funcional y en general esos criterios de la ley modelo, que no son solamente la equivalencia funcional. Seguramente ustedes saben que queremos la neutralidad tecnológica, la autonomía de la voluntad y otros principios muy importantes. Pero en Colombia vamos a adoptar la equivalencia funcional de la ley 527 del año 1999, una norma que ya pues, tiene sus 24 años de existencia, ya no está tan nueva. En particular lo vamos a ver en el artículo quinto, que aunque no nos dice específicamente qué es la equivalencia funcional, sí nos dice que no se van a negar efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por el solo hecho de que se encuentre a través de un mensaje de datos de manera digital, de manera electrónica, aunque no es equivalente, digamos que están por ahí muy cerca. Y la ley 527, y este tema es muy importante para entender el tema de los pagares electrónicos, nos va a incluir algunos elementos que son el documento escrito, el documento firmado y el documento original. Y nos va a decir cuando un documento físico tradicional de cualquier forma o cuando la norma me exija que un documento esté por escrito, eso puede ser cumplido a través de un mensaje de datos siempre y cuando yo cumpla las funciones del documento escrito. Ya vamos a entrar un poquito más al detalle en ese tema. Cuando la norma me pida que un documento debe estar firmado, se puede cumplir por medio de un mensaje de datos siempre y cuando se cumplan las funciones de un documento firmado tradicional. Y finalmente, cuando un documento sea original o se me exija que sea original, eso se puede cumplir por medio de un mensaje de datos con el cumplimiento de algunos requisitos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí tenemos un resumen bastante general, bastante a vuelo de pájaro, como se dice, de qué significa que un documento sea escrito, esté firmado y sea original, cuáles son esas funciones, y ya lo vamos a ver cómo podemos cumplir de manera equivalente con esas funciones en el mundo electrónico utilizando ese criterio que es la equivalencia funcional. La norma nos dice un documento que está escrito, que la norma me pide que esté por medio escrito, debe ser, y su función principal es que sea accesible. La función principal es la de la accesibilidad, que yo lo pueda entender y lo pueda percibir a través de mis sentidos, que yo entienda qué información es la que está contenida dentro de ese documento. En el mundo físico, en el mundo tradicional, ese no es un desafío muy grande, ¿no? Yo puedo tener una servilleta, tengo un lapicero y puedo escribir algo en ese documento, y ya el juez mirará si esto tiene valor probatorio o no, dependiendo del contexto, pero en últimas el documento ya tiene esa característica de accesibilidad, ya puede ser entendido. En el mundo del comercio electrónico hay un poco más de desafíos, de pronto este pues no es el espacio para mirar todos esos desafíos, pero claramente para que un documento, un mensaje de datos electrónico sea accesible, pueda ser percibido por los sentidos y la información pueda ser entendida, pues yo requiero unos requisitos, tengo unos requisitos de hardware, de software, necesito un computador, un periférico que me permita entender ese documento, y además necesito un software, un programa informático que me permita leer ese documento.
pero básicamente ese requisito del escrito se va a mantener en el nivel más bajo desde el punto de vista probatorio, tiene que ser accesible. En cambio, el documento firmado y original va a tener un poco más de requisitos, tiene más requisitos. En el caso de la firma, no solamente el documento debe ser accesible, sino que además debe vincularse con el individuo. Los que conocen, y seguro muchos de ustedes conocen la ley 527, devolvámonos por favor la diapositiva, seguro muchos de ustedes conocen la ley 527 y saben que cuando se habla de firma se dice que tiene que tener un método que sea apropiado, que sea confiable para identificar a la persona, para probar su contenido, pero entendemos que en términos, digamos, bastante generales, un documento firmado cumple unas funciones, que sea accesible y que además vincule al individuo o a la persona que lo firma con el contenido de ese documento. Si yo firmo un documento es porque estoy aprobando ese contenido y me estoy acogiendo a lo que ese contenido dice. Lo que también tiene consigo un requisito de integridad, que está muy atado con el de la originalidad o el documento original. Un documento permanece íntegro, nos dice la ley 527, porque cumple la función de permanecer inalterado. No es tanto que sea uno solo, sino que no ha sido modificado desde un momento en el pasado hasta el momento en el que yo lo quiero probar. Y finalmente el documento original, que pues ya lo veíamos, el requisito principal es desde la accesibilidad, como todos los documentos de la ley 527, de los mensajes de datos, pero también el de la integridad, que como lo mencionábamos y ahorita vamos a entrar un poco más al detalle en este tema, significa que el documento permanezca inalterado, no tenga una modificación. Todo esto que se puede hacer por medios informáticos. Esto es algo que ya está inventado realmente, que ya existe y existía desde antes y que hoy en día, digamos que lo que hacemos es nuevamente replicarlo y seguirlo aplicando. Continuemos, por favor. Entonces, hasta aquí este tema de la introducción, que seguramente muchos de ustedes ya conocen el tema del escrito, el original, la firma, la ley 527, la ley modelo, pero todos estos conceptos son los que nos van a ayudar a entender cómo los requisitos de los títulos valores y de los pagarés en particular pueden ser cubiertos a través de estos elementos que son el escrito, la firma y el original, y en general a través del criterio de la equivalencia funcional. Entonces ahora sí entremos un poco más en materia de lo que es los títulos valores. El Código de Comercio es el que nos va a incluir la regulación de los títulos valores en general y de los pagarés en particular. El artículo 619 es el que nos define los títulos valores, entendidos como documentos necesarios para legitimar el derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Ahorita vamos a entrar en ese debate tan interesante que son los requisitos, llamémoslos de la doctrina, pero también están en la ley, también los utiliza la jurisprudencia, que aquí ya los está mencionando, la literalidad, la legitimación, la incorporación, la autonomía, el hecho de que esté en un documento. Ya vamos a entrar en ese debate, Andrea nos va a ayudar con ese tema, pero miremos los requisitos del artículo 621, requisitos de los títulos valores. Muy sencillo, los títulos valores, además de lo dispuesto a cada uno en particular, deben incluir la mención del derecho que en el título se incorpora y la firma de quien los crea. Y veamos lo interesante, y es que en este punto ya estamos viendo un poco la terminología de la ley 527. Ya estamos viendo de que cuando me habla de la mención del derecho que en el título se incorpora, me está hablando de que el documento debe constar por escrito. Y cuando me dice que el documento debe estar firmado, pues ya me está diciendo que debe tener la firma del creador. La firma, en el caso del pagaré, pues es del creador, no en todos los casos será igual. Entonces, hasta este punto ya empezamos a ver un poco cómo ese principio de equivalencia funcional nos ayuda a trasladar el mundo del comercio tradicional, el de los títulos valores también tradicionales, al mundo electrónico a través de figuras como el escrito y la firma. Continuemos, por favor. En el artículo 709 ya vamos a encontrar, y en adelante ya vamos a encontrar la regulación específica de los pagarés. De hecho, el Código de Comercio no nos define qué es un pagaré. Ahí ya tenemos que acudir a la doctrina, entendemos que son títulos, valores de contenido crediticio que tienen como objetivo principal que incluyen la promesa incondicional de pagar una suma de dinero bajo un plazo específico, eh, y eso es lo que vamos a encontrar incorporado en el artículo 709 respecto a los pagarés. Los requisitos del pagaré son, primero, la promesa incondicional de pagar una suma determinante de dinero. Segundo, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. Tercero, la indicación de ser pagadero a la orden y la forma de vencimiento finalmente. Entonces, yo quiero que veamos que aquí también estamos ya hablando de los requisitos de la ley 527 respecto del documento escrito. Y siguiente diapositiva, por favor.
Y en este punto, digamos, estamos tratando de esquematizar un poco esos requisitos de los títulos valores en general y de los pagarés en particular. Tenemos que los primeros dos requisitos, la mención del derecho incorporado y la firma del creador, son requisitos de los títulos valores en general. La mención del derecho incorporado tiene mucho que ver con lo que la ley 527 nos menciona como el documento escrito. Se trata de un documento que incorpora un derecho y que por ende debe permanecer por escrito. Ya la ley 527 nos dijo se puede tener un documento escrito por medios digitales y no hay ningún problema y no se le puede negar validez o fuerza obligatoria. También el segundo requisito, que es el de la firma del creador, la ley 527 ya nos habla de la firma electrónica y digital. Ya en un momento vamos a entrar también sobre ese debate de la firma electrónica y digital y por qué no son lo mismo. Pero miren que la ley 527, el Código de Comercio nunca nos dice que la firma requiera alguna formalidad en particular o tenga algún requisito especial o deba estar autenticado, debe haber un reconocimiento de firma. Únicamente nos habla de firma y ese es un tema muy importante para los debates que vamos a estar mirando un poco más adelante. Y además están todos los requisitos específicos de los pagarés electrónicos, la promesa de pagar una suma de dinero, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, la fecha y la forma de pago. Y todos estos son requisitos que nuevamente deben permanecer por escrito. Y también notemos que todo esto tiene detrás un requisito de integridad, de originalidad. El pagaré en el mundo físico tradicional es un documento que cumple con el requisito de ser original y que si lo miramos a las luces de la ley 527, esa originalidad se garantiza a través del requisito de la integridad, que permanezca inalterado, que no tenga ninguna modificación desde el momento de la firma a futuro, con sus excepciones, porque la ley 527 también lo vamos a ver, nos habla de la posibilidad del endoso. Y el endoso es, digamos, no modifica necesariamente la integridad, pero sí implica unas anotaciones adicionales para entender que pues ese pagaré o ese título valor está siendo transferido. Entonces, digamos que lo que vemos hasta este punto es que los requisitos legales de los títulos valores en realidad no presentan mayor inconveniente para su cumplimiento respecto de la ley, cuando los miramos a las luces de la ley 527 y del principio de equivalencia funcional. Creo que más interesante aún en este debate también son esos requisitos doctrinales que tienen los títulos valores que se utilizan con mucha frecuencia en la jurisprudencia y pues para eso le doy ya paso a Andrea para que nos cuente un poco sobre el tema. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Efectivamente, voy a comenzar un poco sobre lo que son los requisitos doctrinales de los títulos valores y cómo estos se relacionan con precisamente con el pagaré electrónico. Cuando vamos a revisar la doctrina, vemos que además de estos requisitos que nosotros hemos tratado de resaltar en este punto, hay otros. Sin embargo, entendemos que los que se conectan de mejor manera con el debate sobre la existencia del pagaré electrónico son estos. Primero, el que exista como requisito o como un elemento particular está el hecho de que exista un documento contentivo del título. Esto se refiere a que el título valor requiere de un documento que haga constar el derecho por escrito que lo incorpora. Ya nos explicaba Santiago que parte de los atributos de un pagaré es que la información que contiene el pagaré sea accesible a las personas en general. Y cuando estamos hablando de pagaré electrónico, esa accesibilidad está compuesta por dos elementos particulares que están relacionados, el hardware y el software. Uno para poder tener físicamente dónde expresar esa información y el otro elemento que es el que representa ya desde un punto de vista técnico cómo se expresa ese contenido al mundo. El otro requisito es el de incorporación, que señala que existe una relación de inseparabilidad entre el derecho del documento y el documento que incorpora el derecho. Es decir, que la información que esté consignada dentro del documento es la que va a fijar cuál es el derecho que puede reclamar el tenedor del documento. Por otro lado, está el elemento de legitimación, que es la capacidad que tiene el tenedor de un título valor de ejercer el derecho incorporado en este y de exigir judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación que está contenida en el título. Esto es lo que nos va a permitir poder ejercer con total facilidad la acción cambiaria para poder
hacer valer nuestro derecho incorporado en el título. El elemento de literalidad, que se refiere a que el documento en el cual se expresa el título valor fija cuál es la extensión o el alcance del derecho que tiene el título valor y asimismo cuál es el derecho que está obteniendo quien lo adquiere. Un elemento muy importante de los títulos valores es su capacidad de estar girando en el mercado, es decir, que podemos, en el caso del título valor, pagaré, y en particular el título valor pagaré electrónico, él tiene la capacidad de ser endosado. Luego es muy importante saber el endosatario qué es lo que le está entregando o está recibiendo el endosante. Y finalmente está el elemento de autonomía, que se refiere a que cada tenedor adquiere un derecho autónomo que se caracteriza por la independencia que existe entre el contenido del pagaré y el negocio que da lugar a la existencia de ese pagaré. Si vemos estos elementos desde el punto de vista legal, tenemos que, con respecto al documento contentivo que tiene el título valor, tenemos que llamar al Código General del Proceso, al artículo 423, que define cuáles son las distintas clases de documentos, y indica que son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones, contraseñas, en general, y está pues el Código General del Proceso admitiendo que los mensajes de datos como tal corresponden a un documento. Luego estaría cumpliéndose el requisito de que exista un documento a través de un mensaje de datos. Sobre este mismo punto, la ley 527 del 99, en el artículo 2, que se refiere a qué es un mensaje de datos, indica que la información que está generada o enviada o recibida o almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos, similares, que pueden ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos a través del internet, el correo electrónico, el telegrama, el telefax, esto es un mensaje de datos. Sí, nos pasamos ahora a hablar del elemento legitimación, definido como la capacidad que tiene el tenedor del título valor para poder ejercer el derecho incorporado en este y pues exigirlo judicial o extrajudicialmente. El Código General del Proceso, en su artículo 427, que habla sobre la valoración de los mensajes de datos, indica que serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en el que fueron generados. Esto indica pues también que cuando uno está llevando a cabo la atención pues de un proceso y quiere presentar como prueba un pagaré, pues va a tener que llevarlo en el formato en el que se generó, sin que esté prohibido que la simple impresión del papel en el mensaje de datos sea valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos. Es decir, que está también de alguna manera aceptado que el pagaré que se ha generado electrónicamente pueda ser objeto de impresión. Sobre el título valor electrónico, vale la pena decir que para que este sea idóneo y que se garantice la integridad cuando se está generando a través de una herramienta que pueda generar el título valor, debe tenerse en cuenta algunos elementos que puedan aportar a ese proceso de legitimación. Por ejemplo, que la herramienta a través de la cual se está generando ese título valor electrónico tenga la capacidad de que este pueda ser consultado por parte del tenedor del título y también pues por personas futuros endosatarios que vayan a estar en la cadena de endosos de ese título valor, que el título valor sea accesible para la presentación en un proceso judicial, es decir, que pueda ser visto en un formato que sea común. También que la custodia íntegra del mensaje de datos se pueda mantener. Esto en el sentido de que haya pues la garantía para quien está generando el pagaré y asimismo para las autoridades que están haciendo la revisión de que el documento se ha mantenido íntegro desde su creación, que tenga una firma electrónica o digital que cumpla con los requisitos de la Ley 527 y el Decreto 2364 de 2012. Y esto más adelante lo vamos a revisar porque es muy importante que sea de conocimiento la especificidad de qué es una firma electrónica y qué es una firma digital y por qué la una y la otra no son necesariamente excluyentes.
Y finalmente, que exista la facilidad en esa herramienta de tener las anotaciones de los endosos y de otros actos de circulación relacionados, pues, con la libre circulación del título valor, en este caso el pagaré electrónico. Sobre este elemento de la legitimación, también el Código General del Proceso, respecto de los títulos ejecutivos, menciona que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras, exigibles, que consten en documentos. Y esto es importante porque, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, documento es tanto el documento físico que se encuentra en un escrito, en un papel, como un mensaje de datos. Respecto al elemento incorporación, existe una relación muy importante de inseparabilidad entre el derecho y el documento que lo incorpora, y esto es importante porque debe analizarse desde dos perspectivas. La primera, la de la accesibilidad, que pueda el documento ser percibido y entendido por los sentidos. Eso quiere decir, como les decía hace un rato, que hay un requerimiento de hardware y de software para que esto pueda mostrarse. Y segundo, el elemento de integridad, que se refiere a que se considerará que la información que está consignada en el mensaje de datos es íntegra si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o en algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación o archivo de la o presentación. Y en este caso, que esta es una definición traída al artículo 9 de la Ley 527 del 99, llama la atención que se refieran a la palabra endoso, porque esta palabra endoso, que es muy típica de usar precisamente el título valor pagaré y que se refiere a esas anotaciones que se hacen en el dorso del documento físico, pues aquí ha sido utilizada para referirse a cuál es la cadena que se lleva en general de un documento, ¿sí? Que es inherente al proceso de comunicación de un documento y lo está tomando en cuenta en una ley que no es específica sobre títulos valores y mejor sobre pagaré electrónico. Finalmente, sobre el elemento de literalidad, el documento en el que se refiere a que el documento en el cual se expresa el título valor fija la extensión o el contenido del derecho que el título expresa. La ley 527 del 99 en el artículo 6 indica que sobre el documento escrito, que cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese escrito quedará satisfecho con un mensaje de datos si la información que éste contiene es accesible para la posterior consulta. En ese orden de ideas es importante tener en cuenta que si yo lo que quiero hacer es un pagaré electrónico, debe generarse mediante una herramienta que pueda probar el alcance del derecho incorporado en el título valor. Y frente a ese derecho incorporado en el título valor debe tenerse en cuenta que este no depende necesariamente de si el pagaré es electrónico o está en un medio físico, sino de la literalidad de lo que se ha incluido dentro del pagaré. Esto es un elemento que está de alguna manera separado de cuál sea el medio por el cual se generó el pagaré. Pues el alcance del derecho que tiene la persona va a ser el texto literal que se haya incorporado en el documento, y esto indica pues que el pagaré, independiente del medio en el que se haya generado, ya sea un medio físico o sea un medio electrónico, deberá cumplir con todos los requisitos que exija la legislación del Código de Comercio para los títulos valores y en específico para el pagaré. Finalmente, respecto de la autonomía, hay que decir que si bien la autonomía es un elemento común de los títulos valores en general y del pagaré en particular, esta autonomía no va a depender del formato físico o electrónico en el que se genere el pagaré. Esto es simplemente, va a depender va a depender es simplemente del negocio al cual se está dando origen al pagaré. Esto significa que el negocio que dio origen al pagaré es un negocio aparte y que este elemento que está diseñado para circular en el mercado no depende para nada de cuáles fueron esos vicios o cuáles fueron esas circunstancias particulares de la generación del pagaré. Aquí, para hablar de los desafíos de la interpretación legal, voy a darle paso a Santiago, que nos va a explicar
de manera general, ¿cuáles son, cuáles son esos desafíos a los que nos enfrentamos y que esas conversaciones que hemos tenido sobre estas dos perspectivas? Sí, Andrea, muchas gracias. Bueno, efectivamente, digamos que nuestro día a día en el trabajo en Olimpia, con las conversaciones con los clientes, con las conversaciones con entidades y en la investigación en estos temas de pagares electrónicos que hacemos dentro de la empresa, hemos encontrado unos desafíos bien interesantes que son algunos puntos que a nuestro modo de ver, con nuestra visión, tienen algunas falencias y algunas problemáticas, pero que hemos visto con mucha frecuencia, especialmente en artículos académicos. Cuando nosotros investigamos un poco sobre el tema de pagares electrónicos, vemos esto que a nuestro modo de ver, digamos, son problemáticas. Primero, la idea de que los pagares electrónicos solo pueden ser custodiados por los depósitos centralizados de valores. Y segundo, la idea de que el pagaré electrónico requiere sí o sí la firma digital del deudor, algo que ya vamos a ver, digamos, tiene algunos inconvenientes y vamos a ver por qué razón. Entonces, el primero de estos desafíos, el pagar electrónico, solo puede ser custodiado por depósitos centralizados de valores. Esta interpretación tiene un origen en una lectura de una de las normas del mercado de valores. De hecho, la ley del mercado de valores es la ley 974 del 2005. En esta ley, que como su nombre lo dice, regula los valores y la transferencia y la custodia de valores en Colombia, que no es un sinónimo de títulos valores, el artículo 12 va a establecer en cabeza de los depósitos centralizados de valores la responsabilidad de custodiar y de llevar el registro de los saldos y de los derechos de los valores en particular. Entonces, digamos que tiene mucho sentido que los depósitos centralizados de valores, que como su nombre lo dice, pues lo que hacen es depositar de manera centralizada valores, tengan la facultad y la custodia exclusiva de este tipo de instrumentos. Pero entendiendo que los valores, y por favor sigamos a la próxima diapositiva, los valores tienen una clasificación particular que los diferencia de los títulos valores. El artículo segundo nos define los valores como instrumentos negociables que hacen parte de una emisión y que tienen por objetivo la captación de recursos del público. Y de hecho nos va a incluir una clasificación de valores y vamos a ver qué son las acciones, los bonos, los papeles comerciales, los certificados de depósito de mercancías y que en general son ya lo vamos a ver, una clase o una especie de títulos valores que tienen como objetivo la captación de recursos del público. Muchos de estos, de hecho, son clasificados como títulos valores de contenido corporativo, que tienen la característica de que su circulación se da por medio de, o son nominativos, entonces no solamente se da por el endoso y la entrega del título valor, sino que también debe haber un registro o anotación de los endosatarios. Entonces, tiene sentido que los valores estén centralizados en un depósito centralizado de valores para tener, digamos, ese, ese orden, esa necesidad y cumplir esas necesidades del mercado de valores. Pero es importante entender que los valores no son un sinónimo de títulos valores y en particular los pagarés y las letras de cambio y otros títulos valores de contenido crediticio cuyo objetivo principal precisamente es circular, que podríamos decirlo que hasta cierto punto tienen unos requisitos que los hacen, podríamos decirlo, de pronto este no es el término, pero informales y buscan circular, no se incluyen dentro de la categoría de valores. Entonces, aquí un poco la conclusión es la ley 964 del mercado de valores no aplica a los pagarés y esta interpretación de que los depósitos centralizados de valores deben custodiar pagarés es a nuestro modo de ver una lectura incompleta de la ley 964. Y también es muy importante tener en cuenta que acá esta interpretación genera ciertas problemáticas, a nuestro modo de ver algunas problemáticas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo podemos ver estas problemáticas o por qué razón consideramos que presentan estos inconvenientes? Primero, no se tiene en cuenta el principio de equivalencia funcional de la ley 527 y muy atado a esto, la segunda problemática es el hecho de que se imponen unos requisitos extremos y unos requisitos exagerados a pagares electrónicos que puede que sí sean aplicables a los valores, a las acciones, a los bonos, pero no a los pagarés. Recordemos que la idea de un pagaré y podemos verlo desde el punto de vista de una entidad financiera, ¿no? Los pagarés electrónicos o físicos, por regla general en Colombia, sirven como garantía de un crédito de una entidad financiera, pero también sirven como instrumento en relaciones privadas entre personas, en donde cualquier persona adquiere un formato Minerva, lo llena y crea el pagaré o incluso lo hace en una hoja de papel y en un lapicero y asimismo la persona, el tenedor de ese pagaré puede endosarlo
a otras personas también para que digamos, ese instrumento les sirva como instrumento negociable. Cuando se pone en cabeza de una sola entidad y se interpreta que solamente una entidad en Colombia puede realizar la custodia de pagares electrónicos, pues no se está teniendo en cuenta esa naturaleza negociable del título valor, del pagaré en particular, también de las letras de cambio, y pues nuevamente se le están imponiendo unos requisitos que son, podríamos decir, los extremos para unos títulos valores que están dados para negociar, que están creados precisamente para ser negociados fácilmente con la firma del endosante, ya sea con un endoso en blanco, con un endoso completo. Una tercera problemática que vemos con esta interpretación es que la centralización de todos los títulos valores electrónicos en una sola entidad genera unos riesgos especialmente informáticos muy importantes para las entidades que dependen de esos pagarés como apalancamiento, como garantía de créditos, principalmente bancos y entidades del sector financiero. Si una sola entidad en Colombia tiene la custodia de todos los pagarés electrónicos de todas las entidades financieras que utilizan como garantía para los créditos que otorgan, eso lo vuelve o la vuelve a nuestro modo de ver un blanco de ataques informáticos. Piensen ustedes qué pasa si ese depósito centralizado de valores es sujeto de un hackeo que implica, que sabemos, la eliminación de todos los pagarés electrónicos de las entidades financieras o la pérdida de muchos de esos pagarés. Esa centralización en general desde el punto de vista informático suele no ser ideal y por eso normalmente en el mundo de la informática pues hablamos más bien de figuras descentralizadas en donde hay una mayor garantía de que no va a haber ese tipo de ataques dirigidos. Y finalmente, digamos que este ya es más un inconveniente, una problemática comercial y es el hecho de que se restrinja el mercado y existe un monopolio de la custodia de pagarés en una sola entidad, también restringe pues la posibilidad de negociar esos pagarés y adicionalmente pues va a restringir en general el ingreso de otros actores al mercado que puedan también competir en este servicio y que además cumplan con los requisitos de la ley 527 de firma electrónico digital, de garantía de integridad, del hecho de que el documento se encuentre por escrito. Entonces, digamos, este es un primer desafío que vemos y que vemos con mucha frecuencia nuevamente en artículos académicos y que creemos que viene en una lectura incompleta de esa ley 964. Y el segundo desafío que también vemos es el tema de la firma digital. Si quieres, continúa, por favor, Andrea. Gracias, Santiago. Bueno, el segundo desafío es que se dice algunas veces que el pagar electrónico requiere de la firma digital del creador. Y pues, ¿cuál es el origen de esta interpretación? Esto está centrado en lo que dice el artículo 7º de la ley 527/99, según la cual en la firma debe utilizarse un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación. Entonces, en este punto nosotros vemos que existe una confusión entre la firma electrónica y la firma digital. Esto en el entendido de que la firma electrónica, desde el punto de vista de la definición que tiene el decreto 2364 del 2012, está definida como los métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos, claves criptográficas, que permiten identificar a una persona en relación con el mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, y la definición de firma digital, que o se refiere a que se entiende como un valor numérico que se adhiere al mensaje de datos y que está utilizando un procedimiento matemático conocido vinculado entre la clave del iniciador y el texto del mensaje. Y pues estas dos definiciones que son un poco técnicas, se las puedo de alguna manera resumir así. La firma electrónica es la generalidad sobre la firma, ¿sí? Es la manera en la cual se puede expresar a través de un mensaje de datos el consentimiento sobre algo. La firma digital es lo que internacionalmente se llama la firma electrónica avanzada. Es un tipo de firma electrónica. Este ya más específico que se encuentra regulado en la ley y que requiere de unos requisitos particulares, tales como que sea expedido a través de una entidad de certificación digital.
Es decir, que este tipo de firma pues no es una firma que sea accesible para todos, solo puede ser expedida por una entidad de certificación digital que tiene que cumplir con unos requisitos particulares, requerimientos que fija y que revisa el cumplimiento de la ONAC. Tiene un alto valor, pues porque requiere que la asignación de esta firma, además de tener todo un procedimiento desde el punto de vista electrónico para poder garantizar que esta firma es íntegra, tiene una parte de conocimiento de la persona a la cual se le va a asignar, lo cual pues garantiza de alguna manera cuál es la identidad de la persona que está haciendo la firma en ese momento. Y pues el valor promedio de una firma digital para este tipo de servicios es entre 150.000 y 250.000 pesos colombianos. Luego, pues sí que de alguna manera se aleja un poco de lo que podrían ser los costos de la firma electrónica. En ese orden de ideas, si nos vamos nosotros a revisar cuáles son los requisitos que tiene el Código de Comercio respecto de los títulos valores, eh, indica que en el título debe incorporarse la mención del derecho que éste tiene y en segundo debe incluirse la firma de quien lo crea. Y en este punto vale la pena resaltar que la información que está en el Código de Comercio, el requerimiento desde el punto de vista legal, no indica que deba ponerse un tipo de firma en particular, simplemente se refiere a la firma. Y si nos remitimos a lo que actualmente hoy la Ley de Comercio Electrónico nos define como firma, indica que hay dos opciones de firma y es la firma electrónica y la firma digital. Entonces, ¿cuáles vemos nosotros que son las problemáticas de esta interpretación de decir que los pagarés electrónicos requieren de la firma digital? Pues primero que no tiene en cuenta el principio de equivalencia funcional y que en ese orden de ideas pues estaría excluyendo completamente la opción de que el pagaré pueda ser firmado a través de firma electrónica. Esto pues está poniendo de presente que no consideraría como equivalente a la firma electrónica como un equivalente a firma, como la misma ley lo está explicando. Segundo, no tiene en cuenta los requisitos del Código de Comercio. Ya decíamos que el Código de Comercio indica que únicamente debe tener dos requisitos. Uno, que se haga mención al derecho que incorpora el título y dos, que contenga una firma. Luego, el mismo Código de Comercio no está haciendo una exigencia particular sobre cuál es el tipo de firma que se debe tener. Y tercero, pues impone un requisito que implica un excesivo costo para la suscripción de un pagaré electrónico. Esto teniendo en cuenta que si siempre en todos los casos los pagarés electrónicos debieran hacerse a través de una firma digital, pues aumentarían los costos para poder obtener el pagaré y esto restringiría por completo que un servicio como el del pagaré electrónico se pudiera realizar, se pudiera prestar masivamente. Entonces, nosotros consideramos que es problemática esta interpretación y estaría pues dejando por fuera la opción de que un servicio como el del pagaré electrónico con tantas ventajas pueda masificarse. Santiago. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, pues para finalizar y antes de abrir el espacio para que conversemos un poco, de pronto atendamos algunas preguntas y tengamos un debate bien interesante sobre estos temas que, pues que como vemos tienen mucha tela de donde cortar. Queremos invitarlos a que conozcan el producto de Mis Pagarés. Este es un producto desarrollado por Olimpia desde hace más de 4 años. Llevamos trabajando en el tema de pagarés electrónicos. Tenemos alrededor de 500 comercios afiliados a la plataforma, comercios del sector financiero, entidades financieras. También tenemos muchas empresas del sector real que están afiliadas a la plataforma y al día de hoy pues se han tramitado y se han custodiado más de 150.000 pagarés, muchos de estos también pues ejecutados judicialmente. Entonces, pues nada, nuevamente agradecerles este espacio, agradecerles el tiempo que nos brindan para realizarles esta exposición y agradecer también a Colombia FinTech por darnos este espacio para hablar un poco de este tema que pues, para nosotros es tan apasionante y tan interesante. Santiago, Andrea, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por esta información que creo que fue sumamente clara y sumamente valioso para todos nosotros.
Y les cuento que tenemos varias preguntas, entonces voy a ir haciéndoselas y vamos poco a poco. Lo primero que nos preguntan para retomar un poco la charla es cuál es la diferencia entre un pagaré y una cesión de derechos económicos. Ok, Vale. bueno, decir que la cesión de derechos económicos que está más asociada a un negocio fiduciario, pues no necesariamente es un título valor. Y entonces, en ese orden de ideas de fondo, la diferencia es que se tratan de figuras jurídicas distintas que no están, no contienen pues los mismos elementos del título valor y por lo tanto pues no estarían equiparadas la una con la otra, con ese elemento específico de que puede ser cobrado mediante una acción cambiaria, por ejemplo. Sí, ahí yo agregaría, bueno, el tema de que en una sesión de derecho crediticio también tiene un objetivo muy diferente. Normalmente esa sesión busca la liquidez. Yo tengo un crédito o tengo un derecho crediticio y lo que hago es que se lo cedo a otra persona para que adquiera mi posición en esa posición, en ese crédito. Lo que pasa con los pagarés o los pagarés normalmente, especialmente en el mundo financiero, lo que hacen es que me sirven de garantía respecto de un crédito que yo estoy adquiriendo. Entonces, mire que la finalidad es muy diferente. En la cesión de derecho crediticio, quien cede tiene un derecho a su favor, es acreedor, mientras que en el pagaré, la persona que crea el pagaré, lo que tiene es un crédito previo que adquiere y el pagaré normalmente sirve para respaldar ese crédito. Y hay otro tema que también es bien importante y es que en el crédito, en la sesión de créditos, se debe notificar al deudor y se debe obtener la aceptación del deudor para poder efectivamente eh, ser, digamos, ser deudor, ser acreedor dentro de esa sesión de derechos crediticios. El pagaré, recordemos que está hecho para circular. El pagaré únicamente tiene que circular con la firma del endosante y a través de un endoso y con la entrega del título valor al endosatario. Entonces son dos figuras que son muy diferentes y que incluso se puede mezclar, porque miren que en el Código de Comercio me dice que puede existir incluso la posibilidad de que un pagaré se ceda y no se endose, lo que no es muy adecuado y de hecho no deja muy buena posición al cesionario, porque el cesionario se le van a poder, incluso las excepciones que tenga el cedente, se le pueden incluso alegar al cesionario. Entonces digamos que hay muchas diferencias, pero creo que en especial está el tema pues, que menciona Andrea, no es un título valor y adicionalmente el tema de que son dos finalidades muy diferentes. La cesión de créditos busca liquidez, en el pagaré lo que yo busco es garantizar, normalmente garantizar un crédito, garantizar un negocio, sí, un crédito normalmente. Súper, muchísimas gracias, Santiago, Andrea. Aquí nos preguntan también si en este momento tienen integración con algún software del sector cooperativo en temas de pagarés, firma electrónico y crédito en línea. Bueno, digamos, el detalle sobre el sector cooperativo, de pronto en este punto no podamos dar, como les decimos, tenemos alrededor de 500 comercios, en este punto no tenemos completamente claro cuáles de estos son del sector cooperativo, cuáles de estos son financieros, sector real. Lo que sí les podemos decir es que Olimpite pues, ha trabajado con muchos de los sectores, especialmente en este producto de pagarés, y es una herramienta muy parametrizable que permite bastante personalización y pues es una herramienta que lo que busca es precisamente acomodarse a las necesidades de los clientes. Entonces, los modelos de pagarés, los textos de los pagarés que vienen utilizando las empresas, pues se pueden acomodar a la plataforma, no necesariamente se tiene que imponer un tipo de modelo específico con un texto específico. El tema de los usuarios, el tema de los accesos también se puede parametrizar, obviamente respetando todos los requisitos de los títulos, valores y de los pagarés de la ley 527, porque en últimas esa es la garantía de que ese pagaré sí me va a servir a mí a futuro como garantía. Entonces, lo que les puedo decir es, definitivamente podemos trabajar con todos los sectores y pues tenemos todas las posibilidades de parametrizar la herramienta y de hacerla y acoplarla de acuerdo a las necesidades de cada empresa y su sector económico y demás. Buenísimo, muchas gracias. Aquí tenemos unas un poco más operativas, pero entonces, buenísimo poder aprovechar estos minutos con ustedes también. Si coloco una sola firma en pagaré y en carta de instrucciones inmersa dentro del mismo pagaré, pero tengo otros documentos como seguro y demás, pero solo me firma el título valor y la carta de instrucciones, al momento de mandar, ¿debo enviar paquete completo o solo el título?
Esta es una pregunta muy de la operación de lo que es el servicio, pero yo creo que debe tenerse en cuenta que uno de los elementos de los pagarés en general es la autonomía del negocio que los genera. Y en ese orden de ideas, los elementos más importantes para poder realizar un cobro ejecutivo del pagaré será el pagaré y la carta de instrucciones, que son básicamente los que están reflejando, uno, qué es lo que estamos, el derecho que se está entregando a través del pagaré, y el otro, cuáles son las condiciones para que ejecutivamente yo pueda iniciar el cobro de ese pagaré. Entonces, creo que si vamos a tener que pensar de cuál sería el paquete que debo tener en cuenta, yo diría que únicamente sería el pagaré y la carta de instrucciones, ¿sí? Ya los otros elementos son accesorios al negocio que le está dando lugar a la existencia del pagaré electrónico. Y relacionado con esto mismo, Andrea, nos preguntan si al llenar el título o valor con la carta de instrucciones se está alterando el título. Eh, bueno, digamos, ahí es muy importante tener en cuenta que si bien la regla general en los documentos originales de la ley 527 es la de la integridad, recordemos que la misma norma, la ley 527, por ahí en el artículo 9 nos dice que la originalidad y la integridad no es contradictoria con actos como el endoso u otros actos sobre, por ejemplo, títulos, valores de contenido crediticio. Entonces, si nosotros vemos un poco el tema de la ley 527 en conjunto con el Código de Comercio, es perfectamente válido diligenciar un pagaré, pero el diligenciamiento del pagaré debe atenerse de manera muy específica a las instrucciones de la carta de instrucciones. Entonces, claramente cuando se diligencia un pagaré de acuerdo a la carta de instrucciones, se puede estar dando una modificación, pero esa modificación no es contradictoria con la firma electrónica del deudor que imprimió desde el momento de la creación del título valor y con los eventuales endosos posteriores que se vayan dando. Toda esa trazabilidad es muy importante también poderla mostrar en un proceso judicial, porque en últimas cuando hablamos del diligenciamiento del pagaré a través de la carta de instrucciones, estamos hablando de un cobro ejecutivo. Eso es lo que yo hago cuando voy a ir a cobrar el pagaré. Entonces, esa trazabilidad es muy importante poderla demostrar, es que existe una firma, que si hubo endosos, esos endosos cumplieron con los requisitos del Código de Comercio y que cuando se diligencia la carta de instrucciones, se diligencia el pagaré, perdón, se diligencia acorde con las instrucciones de esa carta. Entonces, no es contradictorio, pero pues es una pregunta buena, digamos, porque claramente ahí hay algo adicional a la firma y hay algo que de cierta forma altera la integridad, pero que está perfectamente permitido de acuerdo a la ley 527. Clarísimo. Bueno, aquí les cuento que tenemos una lluvia de preguntas. Ha despertado la inquietud en todos nuestros asistentes, pero entonces para aprovechar estos últimos 5 minutos, vamos a responder dos más. La primera es cómo puede garantizarse la integridad de un pagaré a la hora de realizar un endoso. Claro, bueno, primero que todo, entendamos o tengamos un poco en cuenta lo que ocurre en el mundo físico tradicional cuando hay un endoso, ¿no? Cuando hay un endoso, y como su nombre lo dice, lo que se hace es que está haciendo una anotación en el dorso o en la parte posterior o a veces en una hoja aparte del pagaré. Entonces, el hecho de que haya un endoso no significa necesariamente que se deba modificar la integridad del pagaré propiamente hablando. Les pongo el ejemplo del caso no solamente de los depósitos centralizados de valores, sino de algunas empresas o de algunas entidades que tienen plataformas de pagares electrónicos y es que tienen documentos aparte, como es el caso en Olimpia del registro del certificado de registro custodia de anotación, en donde se incluyen esos actos de circulación como son el endoso y los diferentes tipos de endoso. Entonces, el hecho de que el pagaré electrónico se firme inicialmente electrónicamente por parte del deudor, incluso digitalmente, pero pues nosotros sostenemos que con la firma electrónica es más que suficiente, no quiere decir que no pueda existir ese documento aparte o incluso unido al documento que es el pagaré, que contenga los endosos con las respectivas firmas, porque recordemos que el Código de Comercio nos dice que el endoso requiere una firma del endosante para poderse realizar. Entonces, no son contradictorios, digamos, está un poco atado con, creo que con la respuesta que mencionábamos hace un momento, y es que la misma ley 527 nos dice la integridad no es contradictoria con los actos como son el endoso sobre los títulos valores electrónicos, y la forma, digamos, típica en la que se garantiza es
Puede ser un documento aparte o un documento que se integra con el pagaré, pero que contiene las firmas y los demás requisitos de integridad. Paula, no te escuchamos. Gracias, qué pena. Ya para terminar, tenemos una última pregunta. Entonces nos dicen si hay alguna solución o tratamiento para los pagarés electrónicos que no se encuentren custodiados en el DCVAL para que sean reconocidos, teniendo en cuenta que hay entidades como el Banco de la República que solo reconocen los pagarés custodiados por el DCVAL. Es que no haya reconocimiento del pagaré. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los pagarés electrónicos son un documento, ¿sí? Que se ha generado electrónicamente y que existe en la vida jurídica. Sin embargo, existen algunos requisitos para algunos temas en particular en los cuales la posición, por ejemplo, del caso del Banco de la República, es que la información que se debe recibir a través de un depósito centralizado de valores, en este caso de CEVAL, y esto va muy atado a este desafío que explicaba Santiago sobre la necesidad de que el pagaré esté custodiado por un depósito centralizado de valores, ¿sí? Y nos explicaba Santiago que esto en realidad no es que la norma lo indique, es simplemente que la interpretación que se ha dado de la norma en general frente al tema de los títulos valores, y es que hay una confusión entre valor y el hecho de que el pagaré también sea un título valor y necesita estar custodiado a través de un depósito centralizado. Entonces, no todos los pagarés que se generan electrónicamente necesitan, por ejemplo, ser tramitados ante el Banco de la República a través de una TL. En ese orden de ideas, eso no quiere decir que no podamos generar un pagaré electrónico y que ese pagaré no pueda ser de alguna manera cobrado ante o presentado mejor ejecutivamente ante un juez para poder ejercer la acción cambiaria y obtener el cobro de la obligación que este contiene. Listo. Andrea, Santiago, muchísimas gracias. Estuvimos hasta el último minuto, nos faltó tiempo para poder profundizar en esta conversación, pero gracias a ustedes por acompañarnos, a todas las personas que estuvieron conectadas en esta sesión y esperamos tenerlos muy pronto aquí otra vez. Muchísimas Gracias, gracias, que estén Paula. muy bien. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos.